Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Genazaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan de los hijos para dárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Un texto hasta cierto punto complicado, sobre todo en la visión que nosotros tenemos de nuestro Señor, de esa caridad, pues siempre flagrante, ¿no? Lo vemos continuamente ayudando a todos, incluso pues lo ha hecho con los romanos, en fin. No parecería venir de él estas palabras, ¿verdad? De pues rechazar a esta mujer que tiene pues un grave problema y sobre todo pues proponerlo en esta línea donde le dice pues no está bien dárselo a los cachorritos, a los perritos. Aquí hay toda una instrucción bastante importante que, como sabemos, los evangelistas tomaron ciertos elementos y los propusieron de una manera que nosotros podemos tener la enseñanza que el Señor nos transmite. Recuerden que la Sagrada Escritura no es una historia, o sea, no es algo que sucedió exactamente así, sino es una revelación de Dios. Dios, a través de la Escritura, nos revela algo para nosotros, para nuestra vida y particularmente para nuestra salvación. El texto de hoy hace énfasis en dos elementos. El primero, el tema de los cachorritos, de los perritos, que en muchas Biblias lo traducen como perros, y realmente el término es kenirá, que es perrito, un cachorrito. Hay que entender que los judíos llaman perros a los que no eran judíos, era una forma despectiva de llamarles a los no judíos. Jesús suaviza, mitiga este tema, pero sin embargo lo deja en su lugar, dándole así pues esta prioridad a Israel. O sea, hay, como decimos, no hay niveles. Dice, he venido para los hijos de Israel, porque desde ahí es de donde va a expandirse el cristianismo. Entonces las señales, todo el proyecto de Dios estaba orientado precisamente a Israel. Sin embargo, este texto, que luego se amplifica un poco más bajo un contexto un poquito diferente, porque Jesús está de camino, la mujer viene atrás persiguiéndolo y gritándole, en este tema, sobre todo en el Evangelio de Mateo, pues da lugar a la universalidad. Sí, ha venido por los judíos, pero no nada más para ellos, sino ha venido para todos aquellos que lo reconozcan, para todos aquellos que busquen tener fe. Y lo primero que necesitamos reconocer es, como se hace en el querigma, pues reconocer que somos pecadores. El término hebraico para ellos sería los goyim,
El goyim era el pagano, que se traduce también como perro. O sea, los perros, los paganos, ¿verdad? Pues son los pecadores, es decir, los que están apartados de Dios. Entonces, lo primero que en esta base querigmática que nos presenta este texto, tendríamos que reconocer nuestro ser pecador, y desde ahí viene la fe. Desde ahí el Señor ahora nos va a reconocer como parte del pueblo. Y a veces no damos oportunidad a este reconocimiento pleno, porque lo primero que necesitamos pues es reconocer lo que somos, pecadores. Seguiremos siendo pecadores siempre porque está esta fragilidad dentro de nosotros. En otro ámbito de cosas, una enseñanza es también el reconocer lo que somos. A veces nos damos ínfulas, pues sobre todo los que venimos a misa con frecuencia o estamos en los grupos, de sentirnos superiores, ¿verdad? Nos da este espíritu de grandeza y el Señor nos invita a la humildad. Si verdaderamente queremos ser escuchados por Él, si verdaderamente queremos que Él nos tenga presente cuando nosotros oramos, necesitamos reconocer humildemente que no somos lo que nosotros pensamos ser. La humildad es el camino hacia la gracia, pues, definitiva. Dice el Señor, por lo que has dicho, o sea, por ese reconocimiento de tu humildad, por esa búsqueda continua, por ese no haber desfallecido, por eso que tú verdaderamente crees que yo puedo hacerlo, por esta fe que tú tienes, dirá en el Evangelio de Mateo, por esta fe el demonio ya ha salido de tu hijo. Creo que es un mensaje importante, al margen de pues todo esto que a veces se critica. Este texto es muy utilizado por los no cristianos para decir ni su maestro pues los tenía en cuenta. En fin, es un texto complejo, es un texto, como ven, difícil, porque si lo viéramos directamente sobre la historia y no como un mensaje que Dios nos da, pues podríamos decir qué falta de caridad del Señor, ¿no? Y Jesús pues jamás pecó, en esto no peca, porque hay toda una enseñanza, porque en esto hay toda una catequesis que nosotros tenemos que conocer y que tenemos también que aplicar. Entonces les dejo para la reflexión de cada uno de ustedes el hecho de pues pensar en esta humildad que es necesaria tener si queremos que el Señor nos escuche, y por otro lado recordar que la salvación no nada más es para nosotros los cristianos, sino la salvación es para todo aquel que acepte a Jesús, para todo aquel que tenga fe en Dios, porque aquí algunos exégetas van más allá y esta mujer tiene fe en Dios. Todavía Jesús no se revela como tal a los paganos, pero tiene fe en Dios y sabe que Dios está obrando en este hombre, porque como dirá Nicodemo, nadie podría hacer las obras que él hace si Dios no estuviera con él. Entonces, todo aquel que tiene fe en Dios es escuchado por Dios, porque no existe otro más que el único. Nosotros tenemos la revelación completa porque fuimos elegidos. Somos los que continuamos la elección de Dios desde el judaísmo hasta el cristianismo, pero todos los demás también son escuchados por Dios siempre y cuando tengan fe en Él y crean que Él es poderoso y que realmente tiene la capacidad de ayudarles. Busquemos extender también este pensamiento y busquemos sobre todo crecer en la humildad. Alabado sea Jesucristo.